Vamos a hablar de lo que dijo el presidente de la Nación en su discurso inaugural de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, diciendo de que hay que dejar de usar la puerta giratoria de la justicia para las conveniencias políticas, etcétera, etcétera, olvidando la influencia que han tenido sus operadores judiciales en ese término, ¿no? O casualmente en ese métier de operaciones políticas, incluyendo la CIDE, la FIP, la IF, que también hizo su trabajo en combinación con la justicia. Pero en Córdoba, y esto yo lo quiero recalcar, lo hago a título personal, no sé si te va a sumar conmigo, a lo que yo pienso, hubo alguien que planteó esto con una crudeza poco usual en los magistrados cordobeses, a tal punto que no es la primera vez que este fiscal habla con crudeza, lo ha dicho en varias oportunidades, pero la dureza de sus expresiones con respecto al tema de la reforma judicial y de todo lo que está en torno precisamente a esto, fue el primero que habló de colonización de la justicia. Colonización de la justicia implica un término extremadamente duro para quien de alguna manera tiene que administrar la justicia. Ser colono de la justicia significa ser súbdito de un ser superior. Quien lo dijo fue el fiscal general federal Alberto Lozada, que es el que está con nosotros. Alberto, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias, Alberto. Por la invitación de ustedes. ¿Va a haber o hay ya una colonización de la justicia? Mire, lo que hay, yo creo que en estos 80 y pico de días del gobierno actual, el gobierno nacional actual, hay una serie de señales que no deben ser interpretadas aisladamente, sino que hay que verlas integralmente, a mi modo de ver, para ver el enfoque o la orientación que está teniendo el gobierno en cuanto a su política respecto a su relación del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial. No podemos desconocer que gran parte de los funcionarios que integran el actual gobierno o que tienen cargos destacados en el actual gobierno están procesados en causas que han sido tramitadas en Buenos Aires, la mayoría de ellas, pero que es por delitos cometidos en su gestión anterior, por delitos contra la administración pública, en definitiva, en caso con lo que vulgarmente llamamos casos de corrupción. Así es. No obstante, esos procesamientos, que están en causas que a mi modo de ver están bastante demoradas, este nuevo presidente ha incorporado a esas personas al gobierno cuando a lo mejor podría haber tenido otras personas que políticamente fueran capaces, eficaces y significativas políticamente, que podrían haber estado ocupando esos cargos, pero se ve que el presidente prefirió acompañarse de este grupo de personas. Obviamente que no podemos desconocer que si la vicepresidenta también está procesada, algo está pasando. Y con juicio oral. Algo está pasando, está transitando un juicio oral al cual ella no asiste, porque tiene derecho a no asistir, pero en este momento está siendo juzgada por un tribunal oral por una de las imputaciones que tiene, y tiene varias otras imputaciones. Esa es una situación que yo creo que la República Argentina debe ser de los pocos países donde tiene un vicepresidente que está siendo juzgado desde que fue votado, desde que asumió, y durante su mandato el vicepresidente está siendo juzgado por un delito importante. Y tomando decisiones políticas. Claro, yo creo que debe haber pocos países en el mundo, o a lo mejor digo pocos países por no decir el único. Sí. Con lo que significa, hasta en el mismo cargo, lo puede poner entre comillas, porque tal vez no sea lo correcto, hasta posible entorpecimiento de lo que es la función judicial, con el cargo que tiene. Digamos, la presentación que ella hizo cuando tuvo que usar la palabra en el juicio, más que un acto de defensa, como podría esperarse, o tratar de rebatir las pruebas que se le mencionaron al principio del juicio, a mi modo de ver fue una amenaza explícita a los integrantes del tribunal. Además les dijo, van a tener que responder usted, ¿no? Por eso, esas señales sumadas a que, por otro lado, un senador nacional pide la intervención de la justicia provincial de Jujuy, sumado
a que, por otra parte, un grupo de senadoras nacionales presenta un proyecto de ley que los afecta directamente a ustedes, Sí. por cuanto considera que, o quieren establecer en los códigos procesales, que la sola mención de un hecho o alguna persona en algún medio periodístico implique directamente la imposibilidad de aplicarle prisión preventiva, sea cual sea el delito que haya cometido. Cuál es una legislación absolutamente novedosa, insólita e ingeniosa. Hay que reconocer que el ingenio no le falta. Todas estas cosas que vamos viendo, yo no creo que sean Casuales. hechos puramente aislados, casuales, o que un día alguno de estos legisladores se levantó y se le ocurrió alguna de estas ideas y las tiró arriba de la mesa. Creo que son parte de toda una política que va llevando el Poder Ejecutivo en su relación con el Poder Judicial, tratando de limitarlo. A lo cual, por supuesto, debemos sumarle el sistema, la modificación que se intenta, está en trámite en el Congreso de la Nación, para modificar el sistema de jubilación de magistrados y funcionarios del Poder Judicial y de los ministerios públicos, y además, a lo cual, si bien es un anuncio que viene haciendo el presidente desde que era candidato, lo dijo después el 10 de diciembre y lo repitió el último domingo, le preocupa muchísimo hacer una modificación de toda la justicia federal. Con la aclaración que parecía que cuando él se refiere a justicia federal le interesa solamente la justicia federal, claro, de Buenos Aires, más que, porque yo también estaría de acuerdo con que se hagan muchas modificaciones a la justicia federal, pero fundamentalmente los pocos anuncios que se han dejado traslucir de cómo sería esa reforma abarca exclusivamente a los jueces que están en Comodoro Pi. Del resto de la justicia federal solamente hizo una referencia a la situación de Rosario y nada más. ¿Se abusó en todo este tiempo de la prisión preventiva, que por allí es un eje de debate? Mire, yo creo que no es que hay un abuso de la prisión preventiva. Yo creo que hay criterios jurídicos que se han aplicado y en cada caso particular. Yo no creo que haya habido un abuso de la prisión preventiva. También admito que la prisión preventiva no puede utilizarse como una pena anticipada y no puede utilizarse eternamente para mantener eternamente a una persona que está imputada sin condena encarcelada. Pero vemos que es más, si hubiera existido algún abuso, para eso existen los remedios procesales dentro del sistema judicial. Una decisión de un juez federal que podría ser incorrecta al aplicar una prisión preventiva puede ser corregida por la Cámara Federal e incluso también por la Cámara Federal de Casación Penal. E incluso también llegan estos casos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, existen muchas instancias judiciales para corregir los defectos en una decisión judicial. Es decir, que a su juicio todo lo que viene sucediendo es una perfecta estrategia diagramada en el futuro para asegurar la impunidad en forma definitiva a quienes han estado en algún determinado momento o están vinculados a hechos de corrupción. Yo pienso que está todo dirigido y encaminado para eso. Yo creo que es clara acaban de ordenar el cese de la prisión preventiva de Julio Devido, que es uno de los principales funcionarios que estaba imputado y tenía una prisión domiciliaria, y ahora la Cámara directamente ha hecho que cese esa situación de prisión domiciliaria, es decir, lo ha excarcelado directamente. Y vamos viendo, y les quedan, la intervención de la justicia provincial de Jujuy es directamente dirigida a lograr el problema de Milagro Salas, que ya se encuentra condenada incluso. Esta cuestión que usted está viendo, más el proyecto que indica justamente el tema de la jubilación de los magistrados, de los funcionarios judiciales, ¿es vaciar la justicia? Mire, yo creo que, para modificar ese sistema, que puede ser modificable en algunos aspectos para acomodar temas de la edad, temas de aumentar los años de la prestación de servicio que se requieran,
aunque le aclaro que no es un regalo, es un proyecto que, la ley vigente establece que la persona para jubilarse tiene que tener 30 años de aporte, tiene que tener 15 años discontinuos o 10 años continuos dentro del Poder Judicial y 5 años en el último cargo, digamos. Es un sistema de una jubilación especial, que no es un privilegio, así como existen varios otros sistemas de jubilaciones especiales. Diplomáticos. Bueno, los diplomáticos están en la misma ley, pero además los docentes tienen un sistema de jubilación especial, las fuerzas de seguridad tienen un sistema de jubilación especial, las Fuerzas Armadas tienen un sistema de jubilación especial. Tengo entendido que los trabajadores de luz y fuerza también tienen un sistema de jubilación especial. Tengo entendido que son más de 30 los sistemas de jubilaciones especiales que hay en la República Argentina, cada uno con un fundamento distinto que tiene que ver con diferentes circunstancias de las actividades que desempeñan esos trabajadores. Bueno, pero en el caso concreto el gobierno sabe, lo conoce perfectamente, que de los jueces que actualmente se encuentran en actividad hay un gran número de ellos que tienen la jubilación acordada. Lo que pasa es que el sistema de jubilación prevé o permite que una persona que llega y tiene las condiciones haga el trámite jubilatorio y una vez que obtiene la resolución de la ANSES puede decidir en qué momento irse. Porque por otra parte los jueces y los fiscales, por la Constitución Nacional y por la ley del Ministerio Público, pueden permanecer en el cargo hasta los 75 años. Pero se pueden jubilar a los 60, ¿no? Se puede iniciar los trámites a los 60 y se puede jubilar a los 60, cosa que normalmente no ocurre. Generalmente todo el mundo se queda mucho más tiempo. Bueno, lo que ha hecho el gobierno es enviar un proyecto que modifica sustancialmente las condiciones de la obtención de esa jubilación, generando una situación de intranquilidad dentro del Poder Judicial, sí, en la cual muchos creen, o han creído, o han pensado en un determinado momento que iban a perder los beneficios que tenían de acuerdo a la ley vigente en la actualidad. Bueno, dentro de ese esquema, muchas personas que tienen la jubilación acordada ya con anterioridad pueden optar por irse, y yo creo que es un cálculo que en algunas medidas ha hecho el gobierno, ¿no? Porque sabe que mucha gente, ante la incertidumbre de cuál es el sistema por el cual va a terminar siendo jubilado, si la actual o uno que lo perjudica comparativamente, van a optar por irse en la actualidad. Ahora, usted recién mencionó que debe haber una treintena de situaciones entre esos gremios, sí, y otras actividades. Pero tampoco, digamos, no me parece justo por allí el hecho, ¿por qué tiene que haber regímenes especiales en desmedro del resto que se tiene que jubilar a los 65, hasta ahora por lo menos, y con otras condiciones? Bueno, eso sería una cuestión para revisar todos los sistemas, claro, los sistemas especiales. Lo que sí, todos estos sistemas especiales han surgido por determinadas condiciones de trabajo o por determinadas condiciones de las funciones que desempeñan algunas personas, en las cuales está, por ejemplo, en el caso del Poder Judicial, esto está vinculado con el problema de la garantía de la independencia del Poder Judicial, con la intangibilidad de las remuneraciones, porque justamente juntos con esta jubilación, que es más ventajosa que la común, aparecen una serie de restricciones que un abogado particular no tiene, es decir, no puede ejercer la profesión, no puede ejercer el comercio, la única posibilidad, la única actividad que puede desempeñar es esta, salvo la docencia universitaria con dedicación simple, es decir, con los sueldos mínimos de la docencia universitaria. Ahora, fiscal, respecto a esto, quiero hacer una acotación más. Sí. En la misma ley está también el sistema de retiro o de la jubilación, llamémoslo en sentido amplio, que tienen el presidente, vicepresidente, claro, y los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero esa parte de la ley no es tocada por el proyecto que ha sido mandado por el Poder Ejecutivo y que está tratando el Congreso de la Nación en este momento.
De última, si hubiese que revisar todos los sistemas de privilegios, y además podríamos revisar la ley completa y esa parte también. Claro, porque además en esa parte solamente se le requiere al presidente o vicepresidente haber estado 4 años en el cargo. Además tenemos muchos casos de presidentes que entre 2001 y 2002 estuvieron algunos días y cobran íntegramente el retiro del presidente de la Nación. Pero además no es casual tampoco lo que dice usted con respecto a la Corte Suprema de Justicia, porque son en última instancia quienes toman la decisión final sobre una determinada causa que puede involucrar a alguien del Poder Ejecutivo. Y además, yo creo que esta ley que se ha enviado al Congreso, este proyecto que se ha enviado al Congreso, va a generar muchísima litigiosidad por muchas cuestiones distintas y que finalmente las deberá resolver la Corte. Es decir, concretamente no le convence para nada esta reforma judicial a usted. No, bueno, esto de, obviamente es un sistema... Esto de 20 fiscales más, que se sorteen entre los 20 fiscales más los que quedan en Comodoro Pi, las causas que caigan por eventual... No. El problema con Comodoro Pi es un problema diferente en cuanto a la reforma de la justicia federal, digamos, lo separo del problema de las jubilaciones, ¿no? Yo creo que debería hacerse una reforma importante de la justicia federal en ese aspecto, para quitarle relevancia a algunas personalidades que están en Comodoro Pi, porque por otra parte, no sé, digamos, el trabajo que han hecho en estos últimos años, en vez de demostrar celeridad con algunas causas que podrían haber sido juzgadas ya y tener resultados por la absolución o la condena de las personas imputadas, no veo que se manejan con los tiempos que la ciudadanía requiere. Entonces, yo creo que el problema de la justicia federal en Buenos Aires, el Poder Ejecutivo intenta abordarlo a través de una especie de licuación o neutralización de lo que son los 12 juzgados actuales de Comodoro Pi, mezclándolos con otros en donde, se vienen de otras competencias, jueces que vienen de otras competencias, y entonces en vez de ser 12 serían 50 jueces que tratarían esta cuestión. Yo más que 50 jueces avanzaría más en aumentar significativamente el número de fiscales, porque si ya tenemos aprobado un Código Procesal Penal Federal donde le encarga la investigación, la instrucción de las causas penales a los fiscales y no a los jueces, manejarse con un número importante de jueces me parece que es algo relativamente inconducente, digamos, como que es una cosa que es inocua a los fines de lo que se pretende obtener. Claro, porque inclusive esa misma ley le quita de alguna manera autoridad al juez. Sí, digamos, no le quiero decir que le quita autoridad al juez porque los jueces se molestan si le dice eso, pero le quita, le quita facultades de decisión en muchas cuestiones que se las transfiere al Ministerio Público Fiscal. Bueno, los jueces se molestan. Se molestan o no se molestan exactamente lo mismo. Yo les respeto de la autoridad que tienen los jueces porque sentir interiormente. Son los que después tienen que controlar la actividad de los fiscales, los jueces. ¿Fue un sincericidio lo de Senestrari, es decir, que gana 598.000 pesos y mostrar el recibo? No, eso, digamos, no me parece de buen gusto andar mostrando los recibos, mostrándole lo que gana un fiscal a la gente. No creo que tampoco deben ser secretos pero hay un dato significativo. Los ingresos de los funcionarios públicos, de ningún funcionario público. A ver, primero fue un hecho circense, segundo fue un hecho político. Oportunista, sí. Oportunista. Sí. ¿Por qué? Porque él pertenece a justicia legítima, lo ha dicho claramente, que pertenece a justicia legítima. Sí. Pero olvida Senestrari haber mostrado en su momento, cuando se hablaba de pobreza, se hablaba de indigencia, haberlo mostrado en aquel momento el recibo. Y decir, yo no puedo ganar esto, o esto no es justo que lo que gano. Sí. Creo que el sentido de oportunismo va mucho más allá. Sí. Pero a mí hay un gran grado de cinismo, yo lo entiendo, de hipocresía en la actitud. Yo entiendo lo que decís, Ricardo, y comprendo lo que dice el fiscal Lozada, pero también en algún punto lo dijo, Alberto, usted,
Toda esta plata, la del diputado, el senador, el presidente, el gobernador, la pagamos nosotros. Sí, obvio. Yo tengo el derecho a saber cuánto gana Sí, un por juez, supuesto. un fiscal Pero por y supuesto. un diputado. Es lo que dice el fiscal. Sí. Bueno, pero más eso allá de esta cuestión puntual que a lo mejor ha sido, como decías vos, para eso está la Ley de Información Pública, donde cualquier persona puede ir y pedir información respecto al funcionamiento de cualquier organismo dentro del Ministerio Público Fiscal, e incluso le pueden decir lo que gana cada funcionario. Existe un procedimiento para lograr la información, pero está en la Ley de Información Pública eso. Esta justicia, tal cual como está, ¿es seria para un país como Argentina que está requiriendo en este momento de dar señales de madurez hacia el exterior? Lo que pasa es que las señales de madurez en el exterior las van a medir no por lo que pasa en un instante tampoco, sino por a mi modo de verlo, miden por una trayectoria, en la cual esa trayectoria en la República Argentina yo creo que no nos beneficia en general. La trayectoria económica, la trayectoria en cuanto a funcionamiento institucional de muchas cosas. Es una seguridad jurídica para alguien que viene de afuera. A propósito, ¿considera que hay seguridad jurídica en la Argentina? Y mire, eso es una cuestión que lo han valorado. Hay unas consultoras españolas que hace poco han hecho un informe, que creo que lo ha publicado Infobae, que asesoran a empresas europeas, principalmente españolas, para invertir en América Latina. De México hasta Argentina han evaluado una serie de condiciones para midiendo entre esas condiciones la seguridad jurídica, pero han medido una serie de condiciones económicas, de infraestructura, energía, cosas, y seguridad jurídica también como un dato más. Y la Argentina está en el lugar penúltimo antes de Venezuela. Es decir, cuando estas empresas le dan un asesoramiento a una empresa española, sea del rubro que sea, para invertir en la República Argentina, lamentablemente le dicen primero que nada que invierte en Colombia. Y segundo, bueno, vienen una serie de países, Perú, Nicaragua que tiene unos problemas importantísimos y tiene un gobierno muy complicado. Resulta que para estas empresas, para estas consultoras, la Argentina es el penúltimo país de América Latina donde invertir. Con lo cual la única forma que invierta es que den vuelta la tabla.